En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. La misericordia del Señor cada día cantaré. Bendito y alabado seas, Padre Dios, por regalarnos un año más este tiempo de Cuaresma como camino de preparación a la Pascua, como tiempo muy intenso de conversión, de escucha de la palabra, de ponernos ante tu mirada en verdad, para rechazar todo aquello que nos lleva al engaño, a la trampa del maligno. Bendito y alabado por tu Hijo Jesucristo, que ha venido como Salvador, como Redentor, ha subido al leño de la cruz cargando con los pecados de toda la humanidad, para redimirnos de la esclavitud del pecado, de la muerte y del mismo engaño de Satanás. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de vida, porque nos ayudas a estar en la presencia de Dios, a estar disponibles a la voluntad del Padre como la Virgen María, la llena de gracia, y poder decirle, por tu guía, por tu fuerza, por tu luz, hágase en mí según tu palabra. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, porque arrancas de nosotros el corazón de piedra, duro, frío, egoísta, y nos das un corazón de carne, humilde, sencillo, disponible, servicial, agradecido, como el corazón de Jesús. Todo esto, oh Espíritu Santo, lo ponemos en manos del Padre y del Hijo, por medio de la toda santa, de la Inmaculada Concepción, de la siempre Virgen, de nuestra Madre, la Virgen María. A ella, todos juntos le dirigimos nuestro saludo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, sede de la sabiduría, Santa María, Reina y Madre de las familias cristianas, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Así titula el Papa Francisco este año el mensaje de Cuaresma, en el que nos invita a meditar y a profundizar sobre las tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Cada uno de nosotros, el día de nuestro bautismo, recibimos 4 maravillosos regalos. Cuando el sacerdote derramó agua sobre nuestra cabeza, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quedamos constituidos en hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo y morada de la Santísima Trinidad. Esta es la maravilla de nuestra fe, que el Dios Amor, el Dios Trinidad, el Dios perfectísima e infinita comunión de las tres personas, vive, mora, habita en cada uno de nosotros. Y es bueno, es necesario que tomemos conciencia de esta realidad. Hijos de Dios Padre, discípulos de Dios Hijo, templos del Espíritu Santo. En ese mismo día también se derramó en nosotros la gracia que nos hace experimentar estas tres virtudes teologales: fe, esperanza y caridad, que han ido creciendo a lo largo de nuestra vida en tantos y tantos momentos de encuentro con el Señor, en especial a través de los sacramentos. Después del bautismo, la mayor parte de nosotros recibiríamos la primera comunión, el encuentro con Jesús, Eucaristía, y desde entonces hasta hoy hemos participado, o bien a diario, o bien cada domingo, de ese encuentro con el Señor. Y en la Eucaristía hemos celebrado el acontecimiento fundamental de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. El encuentro con Cristo resucitado
en la Eucaristía, en la meditación asidua de la palabra, en el rezo de los salmos, tal vez a través de la liturgia de las horas, quienes rezáis laudes y vísperas, o en el rezo del rosario, a través de María habéis contemplado 20 misterios de la vida de Cristo. Y ya sabéis, a Jesús por María, pues también el rezo del rosario ha sido un momento de fortísimo encuentro con María y desde ella y por ella con su Hijo. Y también todo encuentro con María y con su Hijo ha sido un momento de crecimiento en la fe. La fe es la madre de la esperanza es la madre de la caridad, del amor. De ahí que necesitemos avivar en esta Cuaresma 2021 intensamente la fe, esa fe que nos hace vivir cada día en la presencia de Cristo, esa fe que nos hace tener como cierta su palabra. Ni una sola de sus palabras ha pasado. Lo que vivió, lo que proclamó entonces hace 2000 años, tiene plena y total actualidad. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y porque está vivo y camina a nuestro lado y nos habla a través de su palabra, cada día, bien dentro de la Eucaristía, como decía antes en la homilía, en la mesa del pan de la palabra, o bien en casa, tranquilamente, cuando meditamos la palabra, ese encuentro con el Señor a través de la palabra aviva, agiganta nuestra fe. Cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba. Tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón, dice el profeta Jeremías. Y también señalaba antes en la Eucaristía esa respuesta de Jesús, fuerte, concreta, contundente, contra el diablo ante la primera tentación del desierto. Después de 40 días sin comer ni beber, el diablo le tienta, diciéndole, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en panes. Claro que era el Hijo de Dios, y claro que tenía posibilidad y capacidad de convertir las piedras en panes, pero ese no era el proyecto de Dios, el proyecto del Padre sobre él. Por eso Jesús no dialoga con el diablo. El Papa en las últimas semanas, en algunas de las catequesis de las audiencias de los miércoles, está insistiendo en esto. Con el diablo no se dialoga. Solamente se le puede hacer frente a través de la palabra. Y fijaos que a través de la palabra Jesús rechaza totalmente las 3 tentaciones del desierto. Ante la primera, responde. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuanto más ágiles y más dentro tengamos la palabra divina, con más certeza podremos responder a las tentaciones del demonio, como contemplábamos en el Evangelio del domingo pasado, primer domingo de Cuaresma. La segunda tentación, el diablo lo lleva a lo alto del pináculo del templo, más de 30 metros de altura, y le invita a que se tire porque vendrán los ángeles del cielo y le recogerán. Y claro que eso podría haber sucedido y el Padre Dios haberle recogido, pero ese no era el proyecto de Dios. Ningún gesto espectacular convertiría a la ciudad de Jerusalén como le quería engañar el diablo a Jesús. Y Jesús de nuevo no dialoga con el diablo, responde, no tentarás al Señor tu Dios. Y por eso en el Padre Nuestro rezamos también nosotros, no nos dejes caer en la tentación. En la tercera tentación, el diablo lo lleva a lo alto de un monte y le muestra todos los reinos de la tierra y le dice, todos estos reinos te daré si postrándote me adoras. También Jesús es Rey de cielo y tierra, pero no con el dominio de los poderes de este mundo, no con el dominio de los reyes o de los jefes de Estado, no con el dominio de ejércitos poderosos, no. Ya sabéis cómo domina, cómo reina, cómo triunfa, dando la vida, muriendo en la cruz. De hecho, Herodes, cuando le condena a muerte, coloca encima de la cruz la causa de la muerte. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Claro que era rey, pero era rey dando la vida. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Por eso Jesús, ante la tercera tentación del diablo, responde, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Algunos de los aquí presentes, antes de la Eucaristía, habéis estado en ese rato de adoración eucarística. Y Dios quiera que siempre que vengáis al templo tengáis un ratito de estar adorando la presencia real y sacramental de Jesús en el sagrario. Él nos mira
Él nos mira, como decía el campesino al santo cura de Ars. Yo le miro y Él me mira. Y la mirada de Jesús es una mirada exigente y clara, pero a la vez misericordiosa y llena de compasión. O al menos así me imagino que fue la mirada de Jesús sobre Pedro, después de que Pedro le negó 3 veces en el patio de la casa de Caifás. Fue un cobarde, porque tanto la criada como 2 de los soldados que estaban allí calentándose en la lumbre le dijeron claramente que él era del grupo de los 12, que él era del grupo de los nazarenos, del grupo de los que venían de Galilea, porque su acento le delataba, pero él niega las 3 veces. Y en ese momento, después de la tercera negación, canta un gallo. Y en ese mismo momento Jesús, desde la ventana del lugar donde le tenían prisionero, le mira. Y saliendo afuera, Pedro lloró amargamente. Así es la mirada de Jesús para con nosotros también hoy. Una mirada exigente porque quiere que crezcamos en el camino de la santidad, clara porque Él es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero también misericordiosa e infinitamente compasiva. Sabe de nuestras debilidades y viene siempre a nuestro encuentro para perdonarnos. Como he dicho también antes, Dios no se cansa nunca de perdonar. Alimentémonos de la palabra, hermanos y hermanas. El Papa también insiste mucho que deberíamos llevar siempre en el bolsillo un pequeño libro, pequeñito, que reúna los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Igual que llevamos el móvil y ya nos parece imprescindible llevarlo siempre en el bolsillo o en el bolso, así deberíamos llevar siempre un evangelio para leerlo, meditarlo cuando vamos de un sitio a otro, para alimentarnos de la palabra. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, tus palabras eran para mí mi gozo y la alegría de mi corazón. Dios quiera que en esta Cuaresma 2021 acentuemos el tiempo que dedicamos a meditar la palabra, a alimentarnos de ella, para que la palabra nos transmita la mente de Cristo y los sentimientos de Cristo. Es lo más grande que podemos aprender, adquirir la mente de Cristo, sentir con los sentimientos de Cristo, para que así nuestra vida esté llevada en alas de águila por la fuerza de la palabra y la verdad que nos ha dejado Jesucristo. Voy a nada más sugerir un poquito, porque luego al que quiera se le entregará mañana el mensaje del Papa para esta Cuaresma 2021, lo podéis bajar de internet quien lo quiera leer, mensaje del Papa Cuaresma 2021 con este título: Mirad, estamos subiendo a Jerusalén. Y el Papa une muy bien las 3 virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, con las 3 prácticas cuaresmales que ya Jesús nos invitaba a vivir el día de miércoles de ceniza, en ese texto de Mateo en el Sermón de la Montaña: ayuno, oración, limosna. Une la fe al ayuno, une la esperanza a la oración, une la caridad a la limosna. Y eso es lo que voy a intentar explicar, porque más allá de mis pobrísimas palabras, lo que importa es que cada uno a lo largo de mañana o del fin de semana o la semana próxima interiorice cómo está viviendo la fe, la esperanza y la caridad en este momento. Y me atrevo a preguntaros, porque me lo pregunto a mí mismo, que estoy muy necesitado de conversión, ¿cómo está mi fe? ¿Cómo es la fe en este momento de mi vida? ¿Una fe firme, fuerte, valiente, audaz, intrépida? ¿Una fe de plena confianza en Dios? ¿Una fe que me lleva al abandono completo en las manos de Dios? ¿Pues una fe tibia, mediocre, una fe acobardada, una fe que me cuesta testimoniar en ambientes contrarios a la Iglesia, una fe timorata? ¿Cómo es mi fe? Yo os confieso que como sacerdote, lo primero que hago cada mañana después de invocar al Espíritu Santo con la secuencia de Pentecostés, en cuanto me pongo de rodillas delante del sagrario donde rezo, le pido 100 veces, y espero hacerlo hasta mi muerte, 100 veces le pido a diario al Señor, y me queda mucho por andar, le pido 100 veces: creo, Señor, pero aumenta mi fe, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Cojo el rosario y voy, en cada cuenta del rosario voy diciendo, lo paso 2 veces: creo, Señor, pero aumenta mi fe, creo, Señor, pero aumenta mi fe. Porque la fe es la clave de todo. La fe vivida con firmeza me lleva a la confianza, y la confianza me lleva al abandono completo en las manos de Dios. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu.
Mirad, en el año pasado he perdido 5 seres queridos. Mi padre, un hermano, 2 tíos, hermanos de mi madre, y un primo hermano, por el COVID. Mi padre murió de corazón, no del COVID. Y sin embargo, os confieso que en todos los momentos que me ha tocado asistir a mis seres queridos a las puertas de la muerte, o cuando me ha tocado presidir el funeral o el entierro, siempre he experimentado una fortaleza interior que no podía venir más que de lo alto, más que del Dios de la gloria, del Dios de Cristo resucitado. El dolor es dolor cuando se pierde un ser querido, pero cuando la fortaleza interior es tan vigorosa, te das cuenta que, sin tú quererlo, simplemente abandonándote en las manos de Dios, esa fe te lleva a la confianza, a la certeza de que la muerte no tiene la última palabra, de que estamos de paso por este mundo, pero nuestro destino es el reino definitivo, la contemplación cara a cara de Cristo resucitado. Si Dios es amor, y eso es lo que pregona y proclama la primera carta de Juan, el Dios amor quiere lo mejor para sus hijos, y detrás de la hermana muerte nos espera la dicha de contemplar cara a cara al resucitado. Por eso es hermoso poder escuchar en boca de Jesús con mucha fe esas palabras del capítulo 14 de la primera carta de Juan: que no tiemble vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas estancias. Me voy delante de vosotros para prepararos sitio. Cuando vaya y os prepare sitio, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo, estéis también vosotros. Creed en Dios y creed también en mí. A veces no es fácil la fe, porque puede haber turbulencias interiores en nuestra alma, o acontecimientos que nos sobrepasan, o situaciones difíciles, o incluso traiciones de seres queridos, o complejidades en el matrimonio o en la relación padres-hijos. Y es verdad que hay momentos en los que la fe puede titubear, porque todos somos débiles, muy débiles, empezando por mi pobre persona. Pero en esos momentos de debilidad, de flaqueza, es cuando más tenemos que venir al sagrario y decirle a gritos a Jesús: llévalo tú, Señor, llévalo tú, Señor, llévalo tú, Señor. Esta cruz, este sufrimiento, esta contrariedad, esta muerte de un ser querido, esta enfermedad larga de mi abuela, de mi abuelo, de mi padre, de mi madre, llévalo tú, que yo soy débil. Y escuchar en lo más profundo lo que escuchó San Pablo. Al menos a mí me gusta escucharlo cada día. Te basta mi gracia, te basta mi gracia. La fuerza se realiza en la debilidad. ¿Cómo necesitamos una fe vigorosa, una fe cierta, una fe confiada, una fe que te lleve al abandono en las manos de Dios, una fe en la certeza de que Dios es fiel y lo que Dios promete lo cumple? Yo estoy contigo, hermano, hermana, todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy contigo. Pero hemos de pedir incansablemente: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Esa fe que constatamos y verificamos en tantas escenas del Evangelio. Lo hemos escuchado también días atrás. Aquella mujer sirofenicia, extranjera, pagana, que le pide a Jesús que cure a su hija endemoniada. Al principio parece que no le hace caso, pero aquella mujer insiste con humildad, se arrodilla delante de Jesús. Mujer, qué grande es tu fe. Porque aquella mujer ha dicho, Jesús le ha dicho: los primeros destinatarios son los hijos de Israel. No se puede dar el pan más que a los hijos, no a los perrillos. Y ella responde: pero también los perrillos se comen las migajas que tiran los hijos debajo de la mesa. Aquella mujer se conformaba con una migaja de la sanación que Jesús podía obrar en su hija. Así es Dios. Se fija en la fe. O el centurión romano, un pagano, después de que Jesús muere, es el que dice la verdad más grande en el Monte Calvario: verdaderamente este es Hijo de Dios. ¿Cómo necesitamos una fe vigorosa en la hora presente, donde hay tantas turbulencias, tanto en el interior de cada uno, como a veces en la Madre Iglesia, como sobre todo una sociedad, una cultura, unos medios de comunicación totalmente contrarios a la Iglesia y contrarios a la fe? En la hora presente, donde todos tenemos el riesgo de apabullarnos, de acobardarnos, necesitamos esa fe vigorosa que testimonie que el único que salva, que el único que ha venido a redimir al género humano es Jesucristo, el Hijo de Dios, con la fuerza y el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué une el Papa la fe a la limosna? Muy sencillo.
al ayuno, porque el ayuno, el privarse de comer un día o en unas horas, o los viernes la cena, dejar de hacerla o cualquier otro momento, o bien el ayuno de no ver televisión, o el ayuno de emplear solo el móvil para lo imprescindible, o el ayuno de no decir jamás en Cuaresma una palabra grosera contra nadie, ninguna crítica, chismorreo, murmuración. Muchos ayunos se pueden practicar, porque ese privarnos un día de comer y de sentir hambre en el cuerpo va a despertar en nosotros más hambre de Dios, más sed de Dios, como dicen tantos y tantos salmos. Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo, mi alma está sedienta de ti, mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca agustada sin agua. Como busca la cierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío, tienes sed de Dios, del Dios vivo. Es verdad que la mayor parte de los que estamos aquí, si nos atenemos a las normas litúrgicas, como pasamos de 60 años, no haría falta hacer ayuno ni miércoles de ceniza ni viernes santo, que bien poquito nos los pide la Iglesia. Pero no es menos cierto que sí puede haber gestos a lo largo de la Cuaresma de privarnos de algo, de ayunar de algo, sobre todo de palabras chismorrosas o de chismorroteos con nadie. Que todo lo que digamos sea bueno, amable, oportuno, constructivo, para construir comunión, tanto en el seno del matrimonio, de la familia, como de la vida comunitaria de la parroquia. Que todo lo que digamos sea bueno, amable, oportuno y constructivo. Ayunamos para tener hambre de Dios, y saciados en esa hambre en la Eucaristía, seamos capaces de dar gratis lo que de Dios hemos recibido gratis. La fe es don y es también tarea, es también respuesta del hombre. Don y tarea, todo en la vida cristiana es don y tarea. Es don porque es la gracia del Espíritu Santo quien activa en nosotros la fe. Es don porque es el Espíritu Santo quien nos invita a escuchar la palabra y a confiar cada día más y más en la presencia viva y real de Jesús en medio de nosotros. Es don porque el amor de Dios, al activar en nosotros la comunión con Él, nos hace confiar mucho más en su presencia y en su ternura. Pero claro, todo don reclama, pide, solicita la adhesión incondicional a la persona de Jesús. Es respuesta, es poder decirle: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. O decir como Pedro cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y vosotros quién decís soy yo? Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Es el Espíritu Santo quien ilumina la mente, el corazón y el alma de Pedro para que haga la confesión de Cesarea de Filipo. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Tú eres mi Señor, mi dueño, mi único amo. Que nuestra fe sea así de vigorosa en esta Cuaresma 2021. La fe, la esperanza. El Catecismo de la Iglesia Católica nos dice de esta manera qué es la esperanza. Luego lo explico así con palabras más cercanas. La esperanza es la virtud teologal por la que aspiramos al reino de los cielos y a la vida eterna como felicidad nuestra, poniendo nuestra confianza en las promesas de Cristo y apoyándonos no en nuestras fuerzas, sino en los auxilios de la gracia del Espíritu Santo. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, pues es fiel el autor de la promesa. Esta es la verdad de nuestra fe, hermanas y hermanos. La fe nos lleva a la esperanza, a una esperanza también vigorosa e iluminada e incentivada permanentemente por el Espíritu Santo. ¿Por qué esperanza? ¿En qué esperanza? Esperanza en que Dios cumple siempre sus promesas. Esperanza en que la palabra de Dios se hace vida cuando nos fiamos de ella. Esperanza de que el reino de Dios que ya inauguró Cristo sigue presente en la humanidad, en la historia, por medio de la Iglesia. Se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca, convertíos y creed en el Evangelio. Así comenzaba Jesús su vida pública. Pero la esperanza más grande, más hermosa por abreviar, es la esperanza en la vida eterna. La esperanza de que la última palabra no la tiene el pecado y la muerte, sino que, como he dicho antes, nos aguarda la dicha de la resurrección futura. La esperanza es lo más grande que podemos tener
de que Dios está siempre a nuestro lado, de que Él cumple su palabra. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Ahí radica nuestra esperanza, de que Dios cumple siempre sus promesas, de que Dios está acompañando nuestra vida personal, parroquial, comunitaria, familiar, siempre, siempre. Y la esperanza no defrauda, porque el amor de Dios es un amor infinito, infinito. El Papa une la esperanza a la oración. ¿Por qué? Porque si somos hombres y mujeres de oración, esa comunión con Cristo, esa relación con Él, nos lleva al abandono del Padre por la gracia del Espíritu Santo. Esta es la belleza de nuestra vida, hermanos y hermanas, que nuestra oración es siempre comunión con las tres personas. Amistad con Cristo, en las manos del Padre, cumpliendo su voluntad, por la fuerza, el empuje, la gracia, el dinamismo del Espíritu Santo. Siempre hemos de ser personas orantes, dirigiéndonos a las tres personas trinitarias. Empezamos normalmente con Jesucristo, porque es el Dios hecho hombre, y porque el Evangelio nos muestra al Dios humanado, al Dios en todo igual a nosotros menos en el pecado, al Dios que recorría los pueblos y ciudades y caminos de Galilea, Samaria y Judea, anunciando el reino, convirtiendo a los pecadores, curando a los enfermos, resucitando a los muertos. Esas son las señales inequívocas de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Recordad una escena preciosa de Lucas 7. Está ya encarcelado Juan Bautista, y Juan Bautista envía a dos de sus discípulos donde está Jesús, y le preguntan, ¿eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otros? En aquel momento Jesús no responde a la pregunta, permite que pasen el día con él, y cuando ya los dos discípulos de Juan Bautista han visto y han oído lo que Jesús hace y lo que Jesús dice, les llama al final de la jornada y les dice, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Luego por la mirada y por el oído nos entra la presencia de Cristo. Id y contad a Juan Bautista lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los muertos resucitan, a los pobres se les anuncia el Evangelio, la buena noticia, y dichoso aquel que no se escandalice de mí. Esos son los signos de que el reino de Dios está presente. Y así también, hermanos y hermanas, podemos mirar la historia de la Iglesia y la historia actual, febrero 2021, llenos de esperanza. El Papa Benedicto XVI, Papa emérito, nos regaló su segunda encíclica dedicada a la esperanza, Espe Salvis, la esperanza cristiana. Y al inicio de esa encíclica, que quien la tengáis en casa os recomiendo que sería bonito que la volviéramos a leer en este tiempo de pandemia, para ser hombres y mujeres de esperanza, en ese inicio de la encíclica nos trae la historia de Josefina Bakhita, una mujer nacida en los años 80 del siglo XIX en Sudán, cerca de Darfur. Fue secuestrada por hombres en su tribu que la llevaron como esclava. Pasó por distintos amos de esclavos. El cuarto amo que tuvo la latigaba todos los días de tal manera que llegó a tener imborrables en su cuerpo 144 señales de latigazos. Por último, la compró un mercader italiano, la llevó a Italia, y en Italia, a través de su quinto amo de esclavos, conoció al Dios de Jesucristo. Se convirtió a la fe. Fue bautizada, recibió la confirmación y la Eucaristía en una noche de vigilia pascual en la Catedral de Venecia, de manos del Patriarca de Venecia, y ese encuentro con Jesucristo le cambió de tal manera la vida que no solo se hizo cristiana, sino que cuando le propusieron varias veces sus amos volver a Sudán, dijo que no quería ya separarse nunca jamás, ni del Dios de Jesucristo ni de la Iglesia. Pero es más, esta mujer, cuando recorrió casi todas las ciudades de Italia, se hizo religiosa canosiana y fue por varias ciudades hablando de su conversión y de cómo, siendo esclava, habiendo sido maltratada hasta casi las puertas de la muerte, cuando se encuentra con el Dios de Jesucristo, se llena de una luz y de una esperanza que ya nadie le podrá arrebatar.
Un día, cuando le hacen una entrevista, le preguntan: ¿y si se encontrara con aquellos 2 hombres que con 9 años la secuestraron en medio de la selva y la llevaron como esclava, qué haría usted? Y ella responde, Josefina Bakhita, Santa Josefina Bakhita: les besaría las manos y los pies, porque aunque aquellos hombres me arrancaron de mi tribu y de mi familia, es a través de ellos como conocí al Dios de Jesucristo, que es el que verdaderamente me libera del pecado y de la muerte. Como esta mujer, podríamos traer tantos y tantos testimonios de hombres y mujeres que a las puertas de la muerte, incluso a las puertas de la muerte después de un martirio terrible, perdonaron a sus verdugos, se confiaron en Dios y dijeron las mismas palabras que Jesús en la cruz: Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Para que nuestra fe sea una fe activa, hemos de orar intensamente, hemos de entrar en comunión con las 3 personas trinitarias, hemos de dejarnos empapar por el amor de Dios, hemos de hacer muy nuestra esa exclamación que conocéis sobradamente de Santa Teresa de Jesús: orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Y es mi invitación cariñosa de hermanos a presbítero. Dios quiera que en este tiempo de Cuaresma acentuemos el tiempo de la oración, tiempo fundamentalmente para escuchar la palabra y para adorar la presencia eucarística de Jesús en el sagrario o en la custodia. Dejarse enamorar, dejarse seducir, dejarse conquistar por aquel que es el amor de los amores, Jesucristo. Orar es tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. En una sociedad tan llena de ruidos, de prisas, de ajetreo, donde llegamos a casa y para no estar solos enchufamos la tele aunque no la estemos viendo. En un mundo donde nos pasamos horas viendo la pantallita del móvil o de la tablet o del ordenador. ¿Cómo necesitamos hacer silencio? Dios ama el silencio. Dios es amigo del silencio. Solo en el silencio se le escucha a Dios, decía Santa Teresa de Calcuta. Una mujer que pasaba entre 16 y 18 horas diarias recogiendo los moribundos de las calles de las grandes ciudades, especialmente de Calcuta, pero que no le faltaban ni un solo día 4 horas de oración. 2 por la mañana, de 5 a 7 de la mañana delante del sagrario, y cuando regresaba de haber recogido moribundos y gente leprosa por las calles o niños abandonados, de nuevo, de 7 a 9 de la noche, volvía a estar 2 horas delante de la custodia o delante del sagrario. Porque era ahí, en esas 4 horas diarias de oración, donde sacaba la fuerza para ver en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el emigrante, en el maltratado, el rostro de Cristo. Si yo no viera, decía ella cuando le entregaron el Premio Nobel de la Paz, si yo no viera cada día a Cristo en el pan eucarístico, en la sagrada forma, no sería capaz de ver el mismo rostro de Cristo en los hombres más demacrados de la tierra. Pues como Madre Teresa, tantos otros que han hecho oración largamente para que de la oración uno salga enamorado de Cristo, y enamorado de Cristo cada uno de nosotros seamos hombres y mujeres felices. El Papa Francisco no se cansa de decir que nos tienen que ver hombres y mujeres alegres. Y como dice la Madre Teresa, la alegría es fruto de un corazón que arde de amor. Hemos de arder de amor, porque el Dios en quien creemos nos está bendiciendo permanentemente. La esperanza no defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Y tercera virtud teologal, la caridad, el amor. Habréis meditado bastantes veces, y si no, volved ahí a ese capítulo 4 de la primera carta de Juan. Cada uno de sus versículos del capítulo 4 de primera carta de Juan es para estar horas dejando que resuene, porque esa es la esencia de Dios. Hemos conocido el amor de Dios y hemos creído en Él. Dios es amor, Dios es amor. Y el que permanece en el amor permanece en Dios y Dios en él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. Hermanos, esta es la certeza del amor de Dios, la cruz. La cruz. Aquí Cristo,
Ha dado la vida por todos nosotros. Nadie tiene más amor que el que da la vida por los amigos. Tanto amó Dios al mundo que nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La cruz es la prueba inequívoca, porque el Hijo, el inocente, como escuchábamos en la segunda lectura del domingo pasado, el inocente ha subido al leño de la cruz cargando con los pecados de toda la humanidad. El inocente por los culpables para conducirnos a Dios. Todo un Dios que por amor al hombre ha enviado a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Todo un Dios que ha permitido que su Hijo sea el que cargue con los pecados de toda la humanidad para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Lo escuchábamos también el día de miércoles de ceniza en la segunda lectura, un texto genial de San Pablo, 2 Corintios 5:21. A quien no cometió pecado, Dios lo hizo reo de pecado para que por medio de él obtuviéramos la justificación. Hemos sido justificados en la cruz de Cristo. Hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y de la muerte con la muerte y resurrección de Cristo. Él ha ido delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna. Y tanto nos ama, que además de estar sentado a la derecha del Padre intercediendo por nosotros, se ha querido quedar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo en su presencia eucarística. Y todos los días a través del sacerdote, Él actualiza, porque Él es el que verdaderamente preside cada Eucaristía, Él actualiza el gesto de la última cena. Tomad y comed, esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Tomad y bebed, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. El gesto de la entrega total de Cristo en la cruz por amor a la humanidad y por amor al Padre y en obediencia al Padre, se actualiza cada día en la mesa del altar. Y nos hace partícipes de su vida divina, de su amor infinito. Solo nos pide que nos dejemos amar. La vida cristiana, se lo digo mucho a los seminaristas que acompaño en dirección espiritual, esta mañana se lo he dicho a varios de ellos, a varios les he preguntado, a los 4 que he recibido esta mañana, les he preguntado así de claramente, ¿te dejas amar? ¿Te dejas amar por Dios? ¿Te dejas amar por Dios? Permitidme que os haga esa pregunta, ¿te dejas amar? Eres tan humilde que cada día le dices, Señor Jesús, lléname de tu amor. Señor Jesús, lléname de tu amor. ¿Se lo dices de corazón? Porque Él está gustoso, deseoso de invadirnos en amor. Todo en la vida cristiana consiste en esto, dejarse amar. ¿Para qué? Para que llenos del amor de Dios sepamos dar gratis lo que de Él recibimos gratis. Dad gratis lo que de Dios hemos recibido gratis, el amor infinito que Él nos tiene. Concluyo, que he dicho que iba a acabar a las 9 y no me quiero alargar. Fijaros, el amor se concreta en una palabra. Lo bonito en la vida cristiana es que el amor no es teoría. La prueba es la cruz. Esto es un hecho histórico. En tiempo de Poncio Pilato, Jesús Nazareno fue condenado a muerte siendo el hombre justo. Los miembros del Sanedrín se lo entregaron a Pilato por envidia. En el Sanedrín le acusa de blasfemo, porque se dice el Hijo de Dios. Y como esa acusación no servía para nada delante del gobernador romano, Poncio Pilato, le cambian la acusación, que es un subversivo contra el César. Qué hipócritas, qué falsos, con tal de quitárselo del medio. Esta es la prueba inequívoca del amor. Pues bien, el amor en la vida cotidiana se hace servicio. San Ignacio de Loyola, cuando sintetiza los ejercicios de mes, concluye diciendo estos 2 verbos inseparables: en todo amar y servir, en todo amar y servir. Amar sirviendo, servir amando. Muchos lo habéis puesto en práctica en vuestra vida. Vuestro amor ha sido servicio al esposo, a la esposa, a los hijos, a los nietos, a los miembros de la comunidad cristiana, a los miembros de la parroquia y a tanta gente que os ha pedido ayuda. En todo amar y servir. En todo amar y servir. Amar sirviendo, servir amando. Por eso, fijaros, concluyo, el día de Jueves Santo, la Iglesia en su pedagogía, en la Eucaristía de la Cena del Señor, sitúa como segunda lectura
la institución de la Eucaristía según el relato de la primera carta a los Corintios, pero pone como evangelio, porque son inseparables Eucaristía y servicio, pone como evangelio el lavatorio de los pies. ¿Cómo concluye Jesús esa escena del lavatorio de los pies? Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor y decís bien porque lo soy. Si yo el Maestro y el Señor os he lavado los pies, lavaos los pies unos a otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis unos a otros como yo os he amado. Por eso, hermanos, hermanas, pidamos en esta Cuaresma vaciarnos de nosotros mismos, negarnos a nosotros mismos para estar llenos del amor de Dios y así dar gratis lo que de Él hemos recibido gratis. Con una ganancia, al menos mi pobre vida hasta ahora, por pura gracia de Dios, lo ha recibido, la alegría. Dice Jesús y lo cumple, y creo que lo habéis experimentado en vuestra vida. Hay más alegría en dar que en recibir. Hay más alegría en dar que en recibir. Cuanto más llenos de amor, más gratuitamente nos daremos a los demás, en servicio callado y humilde. Y cuanto más nos demos a los demás, tanto más nos bañará el Espíritu Santo del don de la alegría. Así os invito a vivir en esta Cuaresma, pidiendo que el Espíritu Santo acreciente en vosotros la fe, la esperanza, la caridad, el amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias por vuestra paciencia y hasta la próxima ocasión que estos santos sacerdotes me inviten a venir. Y perdonadme mis pobrezas.